Bienvenidos. Desde la Oficina de Epidemiología, dentro del marco de prevención y control de infecciones, veremos el tema de medidas de aislamiento hospitalario. Los microorganismos tienen mecanismos o rutas de transmisión e inclusive alguno de ellos pueden transmitirse por más de una. Aquí mencionaré las 5 rutas principales. Tenemos a la transmisión por contacto, que se genera a través de las manos en la atención entre paciente y paciente. Transmisión por gotas mediante tos o estornudos. Transmisión por vía aérea mediante tos, espacios o procedimientos que generen aerosoles. Transmisión por vehículos comunes, más conocidos como fómites, que son superficies inertes que se contaminan en la atención del paciente y pueden ser un vehículo de transporte de estos, tales como el estetoscopio que se emplea en múltiples pacientes. Bajo esta premisa, estos deben ser desinfectados después de su uso. Y finalmente, la transmisión a través de vectores, como por ejemplo el mosquito Aedes aegypti, que transmite virus como el dengue, Zika y chikungunya. Dentro de las medidas de protección a tomar en la atención al paciente, tenemos a las precauciones estándar, antiguamente conocidas como precauciones universales, las cuales estas se aplican a todos los pacientes hospitalizados independientemente de su diagnóstico o presunto estado de infección. Luego tenemos a las precauciones basadas en la transmisión que se aplican a pacientes que tienen diagnóstico o sospecha de una infección por patógenos altamente transmisibles o de relevancia epidemiológica, a las cuales se aplican medidas adicionales a las precauciones estándar. A continuación se mencionarán las precauciones estándar que deben ser empleadas en todos los pacientes. Realizar la higiene de manos aplicando los 5 momentos. Limpiar y desinfectar los dispositivos médicos antes de ser usados en el paciente. Colocar y usar adecuadamente los equipos de protección personal. Aplicar la higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Usar y descartar los objetos punzocortantes de manera segura en un contenedor rígido. Emplear técnicas asépticas. Realizar limpieza y desinfección de superficies de rutina, cada 4 horas en áreas críticas y cada 6 horas en áreas generales. Manipular de manera segura la ropa hospitalaria. Y manejo y segregación de manera adecuada de los residuos sólidos hospitalarios. Dentro de las precauciones basadas en la transmisión, tenemos a las precauciones por vía aérea, precauciones por gotas, precauciones por contacto y precauciones por contacto entérico. Dentro de las precauciones especiales, se cuenta con las precauciones de aislamiento protector. Estas se encuentran implementadas en señaléticas que deben ser colocadas en la puerta de la habitación del paciente según corresponda la medida de aislamiento. Dentro de las precauciones basadas en la transmisión, tenemos a la precaución por vía aérea, la cual son definidas como enfermedades por microgotas o aerosoles. Entre las principales patologías en esta precaución tenemos a la tuberculosis pulmonar, sarampión, varicela, entre otras patologías. Las medidas a aplicar por el personal asistencial es realizar la higiene de manos al ingresar y salir de la habitación del paciente y en los 5 momentos correspondientes. Se debe emplear de forma obligatoria un respirador N95 y ubicar a estos pacientes en habitaciones a presión negativa. Dentro de las precauciones por gota se debe emplear la presente señalética de color verde. Entre las patologías más frecuentes de esta categoría se tienen las enfermedades estreptocócicas, infecciones respiratorias víricas como influenza, gripe estacional, parotiditis, neumonías, entre otras. Las medidas a aplicar por el personal asistencial es realizar la higiene de manos al ingresar y salir de la habitación del paciente y en los 5 momentos correspondientes. Se debe emplear de forma obligatoria una mascarilla quirúrgica simple. Si se va a tener contacto con secreciones del paciente, emplear mandil, guantes y protectores oculares según corresponda. Dentro de las precauciones por contacto se debe emplear la presente señalética de color naranja. Entre las patologías más frecuentes de esta categoría se encuentran las infecciones cutáneas muy contagiosas como la escabiosis, piodermitis estreptocócica y estafilocócica, infecciones o colonizaciones por gérmenes multiresistentes.
Las medidas a aplicar por el personal asistencial es realizar la higiene de manos al ingresar y salir de la habitación del paciente, respetando los 5 momentos. Uso obligatorio de equipos de protección personal, tales como el mandil y guantes, al atender al paciente. Desinfectar los equipos médicos usados en el paciente, tales como el estetoscopio, entre otros, más aún si son compartidos con otros pacientes. Dentro de las precauciones por contacto entérico, se debe emplear la presente señalética de color marrón. Entre las patologías más frecuentes de esta categoría se encuentran las infecciones entéricas, por Clostridioides difficile que produce esporas, rotavirus, virus de la hepatitis A, entre otras. Las medidas a aplicar por el personal asistencial es realizar de forma obligatoria lavado de manos con agua y jabón con clorexidina al 2 o 4% después de la atención al paciente. Uso obligatorio de equipos de protección personal tales como el mandil y guantes, y estos deben ser descartados posterior a la atención del paciente. De preferencia tener equipos de solo uso para el paciente tales como el estetoscopio y proceder a desinfectarlos luego de emplearlos en la atención correspondiente. Dentro de las precauciones especiales tenemos al aislamiento protector, la cual se emplea en pacientes inmunodeprimidos, pacientes neutropénicos, pacientes con tratamiento de quimioterapia, pacientes con trasplante de órgano y pacientes con quemaduras que abarcan más del 25% de la superficie corporal. Las medidas a aplicar por el personal asistencial es realizar la higiene de manos al ingresar y salir de la habitación del paciente y en los 5 momentos correspondientes. Se debe emplear de forma obligatoria una mascarilla quirúrgica simple, mandil y gorro antes de ingresar a la habitación con la finalidad de proteger al paciente de contaminación externa. Es recomendable ubicar a estos pacientes en habitaciones a presión positiva. En el presente gráfico se puede apreciar la estructura de una sala o habitación de aislamiento. La diferencia entre esta habitación y una regular es que la habitación de aislamiento cuenta con una esclusa que se emplea para la higiene de manos y la colocación de los equipos de protección personal correspondientes antes de ingresar a atender al paciente. Por concepto, las habitaciones a presión positiva se emplean en pacientes inmunodeprimidos, dado que la inyección de aire es mucho mayor que la extracción. En este proceso de recambio de aire empleado en la habitación, estos pasan por unos filtros EPA que disminuyen considerablemente la contaminación microbiana en el medio ambiente, haciendo de este un espacio idóneo para estos tipos de pacientes. Actualmente contamos con dos habitaciones a presión positiva, ubicadas en las habitaciones 365 y 366. Por otro lado, en pacientes con enfermedades infectocontagiosas catalogadas dentro de las precauciones por vía aérea, se emplean las habitaciones a presión negativa, donde la extracción de aire aquí es mucho mayor que la inyección, succionando gran cantidad de aire contaminado por la emisión de aerosoles del paciente. Contamos con habitaciones a presión negativa ubicadas en la habitación 233 y el box 8 de la UCI 2. El uso de guantes no reemplaza la necesidad y la importancia de lavarse las manos debido a dos motivos. Los guantes pueden tener defectos inaparentes o pueden romperse durante su uso. En adicional, los guantes presentan cierto nivel de porosidad, lo cual no evitan que se colonice la palma de nuestras manos con microorganismos de la flora del paciente. Las manos pueden contaminarse durante la remoción de los guantes, por lo cual no cambiarse los guantes entre la atención de paciente y paciente es un riesgo en el control de infecciones y causa contaminación cruzada.